2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Soy la profe Lourdes del área de Comunicación y Lenguajes. Hoy en quinto de secundaria vamos a llevar el tema de variaciones de la lengua. Entonces, empecemos. Hoy veremos el tema de las variaciones de la lengua, empezando por el lenguaje. ¿Qué será el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresar y comunicarse a través de diversos sistemas de signos. Por ejemplo, los orales, los escritos y los gestuales. Entre los orales vamos a tener nosotros nuestro propio habla. Entre los escritos, aquí participan los grafemas que nosotros conocemos como el abecedario. También los gestuales. Cada una de nuestras sonrisas es un gesto o el movimiento de nuestro cuerpo cuando extendemos o cuando pedimos un abrazo, entonces eso es gestual. Pasamos al siguiente factor, que es la lengua, que es el sistema de comunicación verbal de una determinada colectividad humana, compuesto por un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico, cuya finalidad es la comunicación. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros vamos a normalizar, depende de nuestra cultura, va a depender también de el círculo familiar que tenemos para que nosotros podamos tener este sistema de comunicación verbal que es la lengua. Pasamos al habla, que es el uso particular de la lengua y está determinada por diferentes aspectos. Aquí van a influir el aspecto regional, de qué región provenimos. Podemos ser del occidente, podemos ser del oriente, de los llanos, del valle, del altiplano. Los culturales, podemos ser aymaras, podemos ser quechuas o podemos ser ayoreos. Entonces, diferentes culturas. Los educativos, incluso a veces los físicos, ¿ya? Entre los educativos se refiere a lo que nosotros vamos planteándonos en este ámbito, que es nuestra propia educación, lo que nosotros leemos, lo que aprendemos, lo que se nos inculca. Después tenemos aquí la definición de las variaciones de la lengua. ¿Qué es una variación? ¿De dónde proviene esta palabra? La palabra variación proviene de variedad. ¿Qué quiere decirnos variedad? La variedad quiere decirnos que nosotros vamos a presentar varios factores para nosotros poder socializarnos dentro de lo que es en nuestro contexto. Ahora, de la lengua, de la forma del habla, de la comunicación que nosotros vamos a tener con todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, las variaciones de la lengua son aquellas formas compartidas por una comunidad de individuos, ¿ya? Como puede ser los españoles, los ingleses, los quechuas, etc. Vamos a pasar a lo que es el dialecto. El dialecto es algo más formal. Es ya regional, es en masa. Podemos decir que va a determinar a un conjunto, a una comunidad. Existen el urbano y existe también el rural. Como por ejemplo, en el altiplano desarrollamos a lo que va a ser este dialecto en el sector del occidente, el aymara. También en el urbano vamos a ver, es distinto la forma en que ellos se van a desarrollar, también el dialecto cambia. ¿Qué es? Pero el dialecto es la variación regional de una lengua debido a distintos factores. Puede ser el del sonido, la forma de escritura o también el lugar, la sociedad en la que se desarrolla. El sociolecto es esta variación que se presenta dentro de la sociedad de acuerdo a los niveles sociales. Por ejemplo, los profesionales. Tenemos los médicos que nos digan jeringa, sangre, operación, cirugía. Entonces sabemos que estamos hablando de la jerga médica. Ahora tenemos el formal y el informal.
El formal con el que todos nosotros nos dirigimos, ya sea una autoridad, y el informal cuando nosotros nos desarrollamos con nuestros compañeros, con nuestros iguales. También tenemos el correcto y el incorrecto. Entre el correcto, la forma adecuada en que uno habla, que por ejemplo, pedir permiso, perdón, ¿puedo pasar por aquí? Y no decir estoy pasando, ¿verdad? Que es el incorrecto. El escolarizado, el que nosotros recibimos la formación dentro de lo que va a ser el sistema educativo. El no escolarizado, el que nosotros tenemos dentro de nuestra propia familia, los valores, la cultura. Entonces, eso está dentro del no escolarizado. En cambio, el escolarizado es aquel que nosotros recibimos dentro de las aulas. Pasamos a lo que es el cronolecto. El cronolecto es la variación lingüística que depende de la edad del hablante. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que según la edad que tenga la persona es cómo va a desarrollar su lenguaje. Un lenguaje infantil, por ejemplo, si un niño dice quiero leche, no dice mamá, por favor, ¿me puedes pasar la leche? No, simplemente pide quiero leche. En cambio, un adolescente ya tiene más estructurado lo que es el lenguaje y él hablará de forma más apropiada. Y el adulto ya selecciona, sabe en qué campo ya él puede hablar con un lenguaje formal, con un lenguaje informal, correcto, incorrecto, escolarizado y no escolarizado, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a repasar lo que es el habla, los idiolectos, cómo es que se van a ir fusionando estos tres formas del habla, que es el idiolecto, el sociolecto y el cronolecto, ¿ya? El idiolecto, que es como lo macro, entonces es lo más grande que va a estar dentro de lo que es el orbe, consiste en la variación de la lengua asociada con una determinada zona geográfica. En cambio, el sociolecto es la variación de la lengua que está determinado a un estrato social. ¿Esto qué nos quiere decir? Que dependiendo al estrato social que pertenezca el individuo, va a desarrollar su lenguaje. Por ejemplo, nosotros si vemos en el lenguaje coloquial de los adolescentes, dicen, ven, vamos de paseo, querido amigo, querido compañero, querido hermano. Entonces, eso es parte del sociolecto. En cambio, el cronolecto va a ser la variante lingüística que depende de la edad, ¿ya? Entonces, un niño hablará de distinta forma que un adolescente y el adolescente habla de distinta forma que el adulto. El adolescente dice no pex, ¿no? Entonces, el adulto dice pues bueno, no es correcto. Entonces, de esa forma es la diferencia que existe entre estas tres variedades. También es importante señalar lo que es la identidad lingüística. ¿Esto por qué? La identidad lingüística se expresa mediante las cualidades lingüísticas que tiene cada persona respecto a las lenguas. Por decir, ahí van a entrar más que todo en la vida cotidiana, los valores, los roles, las creencias y conocimientos que nosotros vamos a adquirir de nuestro mismo entorno, desde nuestra familia. Podemos distinguir tanto también capacidades lingüísticas positivas como negativas frente a las lenguas propias de una sociedad. Entonces, aquí va a determinar nuestra identidad lingüística generalmente lo que nos rodea. Entonces, podemos decir que nuestra familia va a determinar parte de nuestra identidad lingüística, nuestra cultura al que pertenecemos, ya seamos aymaras, quechuas, guaraníes, etc. Entonces, eso va a determinar también la forma en que hablamos, también si es que nosotros hemos aprendido el idioma originario o no, o es que tal vez estamos hablando ahí en la pérdida de la identidad lingüística, que es el que consiste en la valoración negativa de esta identidad,
y que provoca que las generaciones ya no puedan revalorizar lo que es el lenguaje originario y que hace que reemplacemos por lo que va a ser la lengua más general, en este caso el castellano. Ahora, también podemos ver que existe discriminación e intolerancia lingüística, que es un fenómeno en el que una persona o grupo de personas sufre rechazo, burla, debido a la lengua que habla o sus particularidades lingüísticas. La discriminación, recordemos jóvenes, es una forma de violencia hacia el otro, separándolo, excluyéndolo o rechazándolo. La discriminación lingüística es una de las menos visibilizadas, pero está asociada al rechazo del contexto cultural cuando por el tipo de lenguaje que desarrolla alguien, entonces lo estamos menospreciando. Muchas gracias. Muy bien, queridos estudiantes, espero pues les haya gustado el tema de las variaciones de la lengua y lo importante que es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. También la diferencia que existe entre el idiolecto, el sociolecto y el necrolecto. Por favor, no olviden revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.